Gracias, Yolanda. Buenas tardes. Nuevo frenazo. Escuchábamos a un proceso de paz que se nos antoja inalcanzable y sobre el que hoy, ahora mismo, vamos a reflexionar con Daniel Jadue. Daniel es nieto de inmigrantes palestinos llegados a Chile durante el siglo XX. Es también arquitecto, sociólogo y alcalde del municipio de Recoleta, que es la comuna tradicional de los palestinos en Santiago de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Daniel está estos días, además, invitado aquí en España por la Casa Árabe. Bueno, las conversaciones de paz, escuchábamos a nuestra compañera Yolanda Álvarez desde Jerusalén y nos gustaría pedirle un comentario en este sentido con la última hora. Se retomaron en julio, se supone que la primera fase de negociación acaba el día 29 de este mes de abril. Palestina, lo hemos oído, exige que se liberen presos. Israel reclama la liberación de este espía, de Jonathan Pollard, pero no sabemos si alguno está dispuesto a hacer concesiones para avanzar en este proceso. Lo que se ve es que nadie está dispuesto a dar ni un paso atrás. Mira, lo primero es que yo creo que hay que ser muy riguroso en la utilización del lenguaje. Aquí hay un nombre inadecuado. Este no es un proceso de negociación de paz. Aquí no hay una guerra. No hay dos estados en pugna, no hay dos ejércitos en guerra. Hay una ocupación militar extranjera de una potencia militar sobre un territorio que no tiene ejército y por lo tanto acá no es necesaria la paz. Lo que es necesario es el término de la ocupación militar. En ese contexto uno no sabe qué más exigirle a los palestinos que pudiesen ceder. Es como estar negociando con alguien que se está comiendo la manzana que te quitó mientras se la sigue comiendo y tú tratas de que te devuelva algo, ¿no? Pero ya lo vemos, Israel todos los días avanza un metro en la confiscación. Y a nosotros los palestinos, los descendientes de palestinos, yo soy chileno de origen palestino, nos encantaría ver una reacción para la anexión de territorio ilegal por parte de Israel, como lo que ha sucedido en Crimea o como lo que ha sucedido en otras partes del mundo, en donde las anexiones son rechazadas de plano. Y Israel viene anexando territorio palestino hace 60 años de manera ininterrumpida y sin que la comunidad internacional haga nada más que legitimarlo y que sea el único lugar en el mundo en donde se abraza la tesis de las cuerdas separadas, es decir, vamos normalizando las relaciones con Israel, vamos tratándolo como socio privilegiado en el intercambio comercial, vamos avanzando en que ellos consoliden este Estado que es el que viola los derechos humanos más veces en el mundo y todos los derechos humanos habidos y por haber, y sin embargo la gente se preocupa y se pregunta ¿qué más pueden ceder los palestinos? A mí me parece que es una pregunta que no conduce a ninguna parte, ¿no? Parece ser parte de la esquizofrenia colectiva que yo relato en el texto que tiene en la mano. Este texto del que vamos a hablar a continuación. Palestina, crónica de un asedio. Nuestro invitado es el autor de este libro, que es el resultado de volver a un lugar donde nunca había estado. Exacto. Dice usted, un lugar con el que mantiene un compromiso político desde muy niño. Entendemos que, por lo que nos acaba de decir, por ser descendiente de palestinos, pero ¿qué es lo que le mantiene unido y lo que le mantiene luchando por su tierra, fuera de su tierra? Yo creo que también influye mucho el ser chileno, el haber nacido en un país que se tuvo que enfrentar a una dictadura, que si bien no es lo mismo que una ocupación militar extranjera, tiene algunas regularidades que permiten a uno tomar posición, ¿no? Entonces cuando uno crece en una dictadura militar y abraza la causa de la democracia y la libertad en su propio país donde nace, que es Chile, y luego ve lo que pasa en el país de donde vienen sus ancestros, que también es parte de tu identidad, la extensión del compromiso político a esa otra realidad, como a cualquier otra realidad en el mundo, aparece como natural, como una conclusión obvia, ¿no? Y casi imprescindible. Habla usted de un pueblo que vive, como nos estaba relatando, con inseguridad, con pesimismo, con desesperanza, un pueblo abusado y sometido. ¿Qué fue lo que más le impactó? Porque nunca había realizado este viaje a Palestina. Sobre el terreno... Quizás lo que más impacta es la omnipresencia de la ocupación. Es de que en Palestina nadie pueda tener un proyecto de vida, el que nadie pueda planificar ni siquiera una visita a un pariente que vive a escasos metros de donde tú vives, porque siempre la ocupación se las arregla para que todo lo que tú planificas nunca salga como tú lo has planificado, ¿no? Y que ellos dominen la vida completa de los palestinos. Lo que comen, lo que respiran, cuándo duermen,
cuándo descansan, lo que estudian. Finalmente es un concepto, y esto es lo que busco retratar en el libro. O cuando uno habla de dictadura, más o menos todos los pueblos occidentales del mundo conocen lo que es una dictadura, han vivido eso, pero hablar de una ocupación militar de una potencia extranjera te pone en un escenario un poco más difuso, ¿no? Y de lo que trata el libro es de poder transmitir esa presión constante, sistemática, permanente, de todos los días, de todo el día, en donde la ocupación sencillamente lo que intenta es ahogarte y no dejarte vivir. Un lugar en el que vivir dignamente se ha convertido en una utopía. Es otra de las cosas que cuenta en el libro, aparte de denunciar la complicidad de la comunidad internacional, la ocultación de la realidad por parte de los medios. Tenemos que ir concluyendo, vamos a hacerlo en positivo. Con esa parte, ese último capítulo, en esta reflexión sociopolítica, en esta crónica de viajes, que también lo es, con propuestas para avanzar hacia una solución. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, la principal es superar el paradigma del cual se vienen haciendo todas estas conversaciones y este proceso de paz, ¿no? Que es el paradigma del capitalismo, con el Estado Nacional como superestructura política a la cual se aspira. Yo creo que hoy día eso ya no es una realidad, la solución de dos estados ha sido aniquilada por la misma ocupación militar que todos los días la hace más difícil en virtud de su avance sobre el terreno. Y avanzar hacia un Estado multilateral, hacia un Estado multinacional, multicultural, que sea laico, que sea democrático y que además aspira a la integración regional, porque el Estado Nacional es una superestructura política que tiene una conformación en la historia de la humanidad muy reciente y que ya está en vías de extensión en favor de otras superestructuras políticas que empiezan a hablar de la gran crisis que vive el capitalismo y sus superestructuras jurídicas y políticas de dominación. Daniel Jadue, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que usted algún día pueda ver ese estado del que estaba hablando. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes.